Buenas tardes, otro miércoles más nos reunimos en estas conferencias de AFINER. Esta tarde contamos con Eduardo. Eduardo es socio de AFINER, socio fundador, trabaja en la comisión en la comisión editorial desde el primer día. Asistente habitual a nuestras convenciones y no hay nadie que le conozca. Es conferenciante en Ceuta y en Madrid, y donde le hemos pedido que nos eche una mano, y aquí está, dispuesto a darnos una lección magistral sobre el sello de África. Eduardo, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos otra vez. Me imagino que se me oye, ¿no, Julián? Perfectamente, se te oye perfectamente. Vale, estupendo. Bueno, pues, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, pues hoy vamos a ver vamos a desgranar un poco el sello de marcación postal de África. El sello de marcación postal de África, desde mi punto de vista, si a lo largo de la charla, oye, que me podéis interrumpir, me podéis parar, me podéis volver a preguntar, etcétera, etcétera. No me importa hacerlo durante la charla. Desde mi punto de vista, es el sello de lo que es la España peninsular, la España insular y el norte del África española, el sello quizás más desconocido, por el menor número de poblaciones que integraban ese espacio tarifario, que fue el sello de marcación postal de África, y por la menor población, por la menor cantidad de piezas que podemos encontrarnos, y por sus vicisitudes más allá de las columnas de Hércules, y frente, como plazas militares y plazas fronterizas durante siglos, frente a un territorio considerado hostil hasta hace muy poco, ¿no? Bien, voy a procurar, lo he comentado antes cuando empezamos las conexiones, voy a procurar enfocarlo más para las otras poblaciones del sello de África. Me refiero, no enfocarlo mucho en Ceuta, porque Ceuta es la que tiene, digamos, la mayor población, entre comillas, es la que tiene mayor número de marcas. De hecho, Ceuta tiene más marcas que todas las demás poblaciones juntas del sello de África. Y aparte de eso, es la que yo he estudiado estudio y sigo estudiando con más profundidad. Yo remito, me ha comentado Julián que la conoce y tal, yo remito a una charla que pulula por ahí, por YouTube, que creo que recordar que se titulaba El correo en Ceuta en la época prefilatélica, que di hace un año y algo, y en ella yo creo que ahí podéis entrar y ver mucho más interiorizada el tema de Ceuta. ¿De acuerdo? Voy a mostrar cosas de Ceuta, pero insisto, voy a intentar dar más datos de las otras poblaciones. Bueno, pues el sello de marcación postal de África, cuando abrimos, este es un mapa postal con las demarcaciones postales, y cuando abrimos el mapa, me refiero a la España peninsular y en este caso a Baleares, pues todas aparecen muy bien, se ven muy bien, y el sello de África queda reducido, como veis ahí, a la parte inferior, donde se ve la punta de la Almina en Ceuta, con una flechita, y luego, sin decir a dónde va, en la zona de Murcia veis otra flechita que va hacia, en este caso, va hacia Orán, ¿de acuerdo? Va hacia Orán. Siempre se queda un poco desdibujado, desde mi punto de vista, lo que es el sello de África, ¿no? Bueno, la situación postal en el norte de África en el siglo XVIII es que hay dos sellos. Aunque yo titulo de la charla el sello de África, había otro sello, que era el sello de Orán, totalmente diferente, con tarifas diferentes, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí a efectos geográficos los hemos incluido, ¿no? Sabemos que había administraciones o estafetas en Alhucema, en Argel, no siendo Argel plaza española, plaza fuerte española en el siglo XVIII, lo fue en siglos anteriores, en Ceuta, en Melilla, en Tánger, que como sabéis es la capital diplomática de Marruecos. Tanto la de Argel como la de Tánger, desde mi punto de vista, debíamos considerarla aparte, igual que las oficinas postales españolas en lo que se llama oficinas postales españolas en el extranjero, como fueron, como sabéis, la de Roma, la de Génova, la de Malta, la de Lisboa, la de Constantinopla, etcétera, donde el correo español tiene unas oficinas allí.
creo que hay unas 10 oficinas españolas en el exterior en el siglo XVIII, pero solamente conocemos marca de 4, Roma, Génova, Argel y Tánger, ¿de acuerdo? Pero eso es una opinión mía. A efectos de catalogación, bueno, pues se incluyen todas en el sello de África, todas estas de aquí, en fin, etcétera. Bueno, puede haber una posible estafeta. De hecho, se conoce correo desde el Peñón de Vélez de la Gomera, aunque no conocemos por ahora marcas. Y luego hay correo conocido desde el primer día de ocupación de las Islas Chafarinas. ¿Por qué lo de las Islas Chafarinas? Porque se ocupan en 1848 todavía en periodo prefilatélico, como veis, se ocupan por el general Serrano y un contingente de barcos y tropas que salen de Málaga hacia Melilla, y luego de Melilla a las Islas se ocupan el Día de Reyes, el 6 de enero de 1848. Conocemos que en ese mismo día y los días siguientes a la ocupación hay un trasiego administrativo de correspondencia oficial dirigida tanto a Melilla, esto los historiadores, no me refiero a los historiadores postales que no tratan este tema, sino a los historiadores generales, y conocemos que desde el primer día y los días siguientes hay correspondencia dirigida tanto a Melilla como a Málaga, por puerto de salida de donde salió la expedición, como a Granada, porque el general Serrano era capitán general del Reino de Granada, como, pues, por supuesto, a la corte. Como veis, desde el primer momento, y todavía en época prefilatélica, hay correspondencia, ¿de acuerdo? Bien, y luego bueno, luego tenemos el sello de Orán. El sello de Orán, el sello de Orán, que en realidad eran dos plazas fuertes, que era Orán y Mazalquivir. Mazalquivir es una fortaleza, una impresionante fortaleza, la podéis buscar en fotos en internet, que se encuentra como a una legua de unos 5 kilómetros y algo de Orán, ¿de acuerdo? Y era el puerto natural de Orán, porque el puerto de Orán era muy malo, hasta el siglo XIX no se pudo hacer algo, ya la infraestructura la hicieron los franceses, claro, y era el puerto de atraque, o el puerto de fondeo, mejor dicho, de todos los barcos que iban en dirección a Orán, el puerto de Mazalquivir. Se conocen cartas fechadas en Mazalquivir, ¿de acuerdo? Cartas, pero claro, allí no se conocen, seguramente por la menor población, no se conocen que hubiera oficina de correo, ¿vale? Ni por supuesto marcas postales. Bien, cuando entramos Eduardo, en el libro de Prefilatelia Española, la edición del 2004, vemos este mapa y luego esta cartela sobre el mapa postal hacia el año 1842 con una serie de anotaciones. Bueno, yo las consideraciones que tengo son las siguientes, porque esto induce a error. Esta es la única vez que vemos normalmente un mapa de ese sello escondido que hemos visto ahí en la parte inferior de la península, de ese sello de África y el sello de Orán, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Fijaros, el amigo Tizón señaló, también lo señaló Guinovar y Tizón en la del año 83, que había un camino carretero secundario que, si os fijáis, desde la izquierda, partiendo de Tánger, pasa por todas las poblaciones de los sellos de África y de Orán. Bueno, eso no existió, ni existe ni había. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, que aquí lo que se ha copiado es recordar los mapas de las otras administraciones postales, las diferentes rutas se han copiado y se ha creado una ruta ahí que ha llevado incluso a error a algún investigador. ¿Por qué? Porque señala que había un camino que, insisto, partiendo de Tánger llegaba hasta Argel. Eso no ha existido nunca. Existe hoy en día a través de modernas carreteras, etcétera, pero desde luego no existía en el siglo XVIII. Las comunicaciones, ya las veremos, en el 90% eran todas hacia la península o desde la península, habiendo a lo mejor un 10% de comunicaciones que eran por vía marítima, también por vía terrestre, y ahora luego lo veremos, alguna por vía terrestre entre las poblaciones del sello de marcación postal de África. Luego señala como administración subalterna, por ejemplo, otro tema, señala a Tánger como estafeta o cartería. No sabemos, de Tánger no sabemos nada, igual que sabemos que había en Ceuta y que había en Melilla estafeta o administraciones. De Tánger no sabemos nada. De Argel tampoco sabemos nada, solamente sabemos que hay marcas, ¿de acuerdo? En Orán sí, por ejemplo, en Orán sí sabíamos que había administración, de hecho era administración principal, fue administración principal porque era la cabeza del sello de Orán, ¿de acuerdo? En fin, hay una serie de errores en este mapa que, bueno, que pueden llevar a, que vamos, de hecho inducen a otro error más, ¿no? Bien.
Aquí os pongo un censo de población. Yo siempre busco ver la relación que hay entre las cartas que se escriben y la población que había, ¿no? O que hay, perdón, que hubo en este caso en el norte de África. Os he puesto el censo de Florida Blanca de 1787, porque es en época prefilatélica, y el censo nacional de 1857, una vez acabado, digamos, entre comillas, el periodo filatélico. Como veis, la población de Ceuta es de unos 7.000 y algo de habitantes en los dos periodos, 7.000 y algo de habitantes que podían incrementarse. Os recuerdo que todas estas poblaciones eran plazas militares, plazas fuertes y fronterizas, que podía incrementarse. Hay censos, os lo comento, hay censos que en unos censos de unos años no nos dan por ejemplo, no nos dan los presidiarios, otros que había en estos presidios, en otros no se da a lo mejor el total de número de soldados o se da parte de la guarnición, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego veis que Melilla pues, está entre los 1.900 y los casi 1.800, y luego Peñón de Vélez, lógicamente, y Alucema, que ya sabéis que son sitios reducidísimos, pues fijaros la población que tenían en uno y en otro censo. Uno que apenas pasa del medio millar, ¿vale? Y otro que por encima, y Alucema por encima del medio millar, ¿de acuerdo? Que luego desciende, como veis, a unas 300 personas en ambas poblaciones en el segundo censo. Y luego tenemos el otro gran presidio como plaza militar, aparte de como cuartel de presidiario, del norte de África, que es Orán, con una población muy parecida a Ceuta y vale lo que os he comentado antes, ¿no? Hay varios censos de población en Orán y unas veces dan una cifra, otras no cuentan determinados sectores de la población. Y luego Mazalquivir, ahí os lo comento porque en el censo de Florida Blanca pone 78 habitantes y eso está claro que eran los civiles. ¿Por qué? Porque aquello era una gran fortaleza, insisto, la podéis ver. Al final creo que no he puesto ninguna diapositiva con una foto de allí, pero la podéis ver, era una gran, que tenía, además con un cuartel que tenía capacidad hasta para 1.000 hombres, uno de los cuarteles que tenían en lo que era la plaza de Mazalquivir, que es un espolón que penetra en el Mediterráneo, una fortaleza impresionante todavía a día de hoy. Bueno, y esas son las poblaciones. Como veis, estas poblaciones lo que dan es mucha correspondencia oficial, lógicamente. ¿Por qué? Porque casi todo el mundo tiene lo que se llamaba entonces, en todas estas plazas, aparte de que había durante muchos años prohibición de que se asentaran civiles, que era una prohibición que se levantaba, se volvía a poner, etcétera. Como veis, lo que os digo, que aquí lo que había era mucha correspondencia oficial, civil o militar, pero oficial. ¿Por qué? Porque la población vivía de lo que entonces, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, se llamaba el sueldo del rey. ¿De acuerdo? Bien, bueno, este es el mapa de Tomás López, que dedica, como sabéis, a Ricardo Gual, al secretario de despacho de aquellos años, de 1760, y nos dice cuáles son las rutas. Os he puesto cuáles son las rutas naturales y postales, desde la corte, en este caso, o hacia la corte, desde el norte de África, pues son las que veis. En Ceuta va por Algeciras, San Roque, ¿de acuerdo? Ronda, Osuna, Écija, luego lo veréis más ampliado, y luego ahí en Écija, en Palma, con la carretera de Andalucía hasta Madrid. Luego Melilla, Alucemas y Peñón va por Málaga, la correspondencia va por Málaga, y luego pues ahí está Málaga, Antequera, Córdoba, y otra vez ahí en Palma con la carrera de Andalucía. La ruta postal de Tánger se hace por Tarifa, por Algeciras. Es una ruta postal que tiene una serie de altibajos, luego lo veremos más adelante, y por supuesto de Tarifa a Algeciras, y de Algeciras, San Roque, Ronda, etc. La de Orán y Mazalquivir, siempre la ruta postal oficial, siempre entra por Cartagena, ¿de acuerdo? Cartagena es la base de aprovisionamiento de los dos presidios de Orán y de Mazalquivir. Y el correo pues va por ahí, va por Cartagena, Murcia, Albacete, la estafeta, la administración de San Clemente, Tarancón, y ahí entra lo que ya es la carrera de Valencia hasta Madrid. Y luego de Argel, pues de Argel lo desconocemos todo, no sabemos, los que nos dedicamos un poco a investigar el tema, pues no sabemos todavía porque no hay. Yo me imagino, sí sé que en determinados archivos nacionales tiene que haber información, lo único que hay que irse allí a investigar sobre la ruta postal y el por qué hay unas marcas de Argel en un periodo además que, como veremos ahora, es un poco raro, ¿de acuerdo? Pero desconocemos todo de Argel. Bien,
Aquí veis las rutas postales que os he explicado antes, la de Ceuta, me refiero al mapa de la izquierda, que es el fragmento. Veis la ruta pintada en verde hasta Écija y luego desde Málaga, que la veis al lado, que es la ruta pintada también en verde hasta Córdoba, y la roja es la carrera de Andalucía, ¿no? Esa veis. Y entonces aquí os he puesto una cosa, yo diferencio, cuando me dedico a esto, yo diferencio dos cosas. Una, las rutas postales oficiales, que aquí os las he puesto con guiones y puntos, y otra, lo que yo llamo otras rutas postales. No son rutas postales oficiales donde haya una periodicidad, donde haya unas personas exclusivamente dedicadas a ese transporte, unos oficiales del correo o funcionarios del correo, etcétera, pero que sí sabemos que se ha transportado correo, ¿de acuerdo? Vuelvo a insistir, creo que ya por tercera vez, si os ponéis donde está Ceuta, veis que de Ceuta el correo, a través de los abeques correo, de estas embarcaciones, iba hasta Algeciras, después a San Roque. San Roque con el tiempo, al principio no, al principio había una preponderancia de la estafeta de Ceuta, que por cierto, de esta zona tenemos noticias del correo desde mucho antes de la aparición de las primeras marcas postales a partir de 1716, ¿no? Sabemos que había correo, hay correspondencia, etcétera. Pero bueno, esto ya es la prefilatelia. Bueno, como os digo, llegaba a San Roque y luego a Ronda y a Écija y ya camino de la corte. No os he puesto todas las rutas que había, porque la ruta anterior, por ejemplo, a 1704, que es por Gibraltar, antes de la toma de Gibraltar, la ruta era la misma, venía el correo por Ronda, de hecho la ciudad le pagaba al correo de Ronda, la ciudad de Ceuta, le hacía unos pagos por el servicio al correo de Ronda, y el correo venía de Ronda a Gibraltar, y en Gibraltar embarcaba para Ceuta. No existía ni la población de San Roque ni la población de Algeciras, que son de primeros del siglo, de las primeras décadas, de las dos primeras décadas del siglo XVIII, ¿de acuerdo? Sí existía Tarifa. Y por Tarifa nos llega también correo cuando se pierde Gibraltar. Veis que no la he puesto toda, hay muchísimas, porque estamos hablando de un periodo de unos 150 años, y claro, pues todo esto, y luego una zona geopolítica muy interesante como es el estrecho de Gibraltar, y a consecuencia de esos sucesos históricos, pues se cambian las rutas postales, ¿de acuerdo? Y luego, en punto y en diferentes colores, tomando como base Ceuta, fijaros cómo llega, cómo Ceuta, durante todo este periodo, recibe, voy a empezar por arriba, recibe correos por Tarifa, recibe correos por Tánger, que recibe correos por Tánger, sobre todo correspondencia de los cónsules españoles que se afincan en Tánger a finales, después de la firma del Tratado de Paz, Navegación y Comercio con Marruecos, que lo hace el gran marino español Jorge Juan. Tánger, como capital diplomática, pues se asientan los cónsules, y los cónsules españoles escriben muchas veces tanto a la corte como a los gobernadores de Ceuta, e incluso mandan sus cartas a los gobernadores para que estos los metan en el correo y los encaminen a la corte. Pero es que encima ese Tánger-Ceuta, esa otra ruta postal, se servía muchas veces por el camino, la vereda, porque entonces era apenas una vereda, y otras veces por faluchos correos o jabeques correos de la dotación de Ceuta, que iban y venían a Tánger, ¿de acuerdo? Luego de la otra capital del norte de Marruecos, que como es Tetuán, del norte o más centrado en el estrecho de Gibraltar, como es Tetuán, también conocemos en época prefilatélica el correo. No quiero decir que fuera un correo oficial, pero sí era un correo donde había unos portadores, además lo llevaban muchas veces personas, eran judíos de confianza, de lo que era el gobierno, de lo que se llamaba el Magfen, el gobierno marroquí. Eran los recás también, ya existían los recás, que esos son esos andarines, esos carteros andarines marroquíes famosos, porque recorrían en muy poco tiempo largas distancias, y la llevaban y la traían hasta Ceuta. El gobernador de Tetuán el gobernador marroquí de Tetuán intercambiaba correspondencia con el gobernador de Ceuta, ¿vale? Luego, ¿qué tenemos? Pues que conocemos que hay correspondencia desde Ceuta a Melilla y Los Peñones, y viceversa, de Los Peñones y Melilla a Ceuta. Pero es que también, y ahora las veremos, las piezas postales nos han demostrado pues que había durante una época del siglo XVIII, pues que Ceuta recibe correo de Ceorán. Y es más, recibe correo de Ceorán para que se distribuya desde Ceuta hacia
hacia la corte o hacia los otros destinos. Como veis, el conglomerado de rutas postales, y vuelvo a insistir, ahí tenéis, no están puestas todas, ni mucho menos, porque si no sería una maraña. Como veis, luego veremos las rutas postales un poco más especificadas, ¿de acuerdo? Y ahora un par de curiosidades. Como veis, estoy haciendo una introducción muy general también de cómo iba esto, ¿no? Un par de curiosidades. ¿Cuáles son los barcos? Veis que todas las plazas son ultramarinas, están fuera de... Entonces, para el transporte del correo en el siglo XVIII se utilizan tanto desde Ceuta como desde Melilla, como desde Orán, lo que se conoce la embarcación como el jabeque. El jabeque es una nave mediterránea totalmente apta para la navegación en la zona del Estrecho de Gibraltar, Mar de Alborán, Argelia, etcétera. Bueno, y todo el Mediterráneo en general. Es una embarcación muy rápida, muy marinera y muy maniobrable, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y luego se utiliza también otro, sobre todo desde los Peñones, también desde Tánger, desde los Peñoles, se utiliza lo que se llama el falucho. El falucho es una nave menor que el jabeque, también con el aparejo latino, también muy marinera, ¿de acuerdo? Y ahora una cosa curiosísima, que esto, por eso he puesto un par de curiosidades. Todos los correos que se dirigen a las administraciones del Sello de África, no trayendo el correo del parte, el famoso parte, el correo del parte, debían pedir licencia antes de pasar al Estrecho de Gibraltar, en el amplio sentido de la palabra Estrecho de Gibraltar, tenían que pedir licencia al comandante o al comandante militar o al gobernador militar de la población. En este caso, para Ceuta y Tánger, la autorización la daba el comandante general del campo de Gibraltar. Para Melilla y los Peñoles, el gobernador de Málaga. Y para Orán y Mazarquivir, el gobernador de Cartagena. ¿De acuerdo? Y a su vez, el correo que provenía de todas estas administraciones de este lado del mar necesitaban para la salida el visto bueno del comandante general o del gobernador de la plaza, que además tenía potestad de retrasar la salida del correo por si afectaba a lo que entonces se llamaba el Real Servicio, por si afectaba a la administración, a la administración civil, militar, etcétera, o como fue durante muchísimos años, por el peligro constante de, no tanto de guerras, que sí las hubo y bastante duras, como de escaramuzas con las tribus que vivían y pululaban alrededor de las plazas del norte de África. Todo esto, esta cosa tan importante como pedir permiso tanto para la salida como la entrada de los correos, y que no existe a lo mejor en las poblaciones peninsulares, sí me imagino que existiría para una cosa parecida tanto para las Baleares como para las Canarias, ¿de acuerdo? Pues esto todo se debía a que estas poblaciones pues eran y son, o fueron en su día, plazas fuertes. Son plazas militares y luego son fronterizas, son plazas que están frente, en la frontera, cuidado, es muy importante esto, frente al enemigo, ¿de acuerdo? Frente al enemigo. Entonces, por eso es esta curiosidad de los correos dirigidos y enviados a estas administraciones. Bueno, pues empiezo. Esta es la primera referencia. Sigo el guinovar, perdón, el tizón, lo sigo, pero bueno, me hago unos saltos y tal. Pero bueno, empezamos por Alucema. Ya sabéis que Alucema pues, es una isla que está en mitad de la bahía del mismo nombre, de la bahía de Alucema. Está a unos 100 kilómetros de Melilla y a unos 155 de Ceuta. Está ocupada por España desde el siglo XVI. Y hoy, a fecha de hoy, pues simplemente está custodiada por soldados del regimiento de regulares de Melilla, que se aprovisionan, van y vienen a través de helicópteros y también a través de las embarcaciones de la Compañía de Mar de Melilla. Solo se conoce, de Alucema, solo conocemos esa marca que veis arriba en 2 líneas, Alucemas África, fijaros, el fragmento, sobre el sello de 4 cuartos del año 1854. Yo nunca he visto piezas. Os pido por favor que si alguno tiene imágenes y tal, que me las pase, tanto para esto como para cualquier cosa que conozcáis del norte de África. Y os digo, esto es lo que sabemos, pero
Eso no quiere decir que no hubiera correspondencia, como vais a ver con esta otra diapositiva. Pues aquí tenéis una carta en francés, fechada, lo veis aquí arriba, a Lucema, en francés, el 15 de diciembre de 1797. ¿Vale? Es una carta pues, dirigida aquí está. Esta es la cubierta y es, lo traduzco, es al ciudadano Perigón, parece que pone Periñón, embajador de la República Francesa en Madrid, ¿vale? Bien, pero ¿qué es lo que pasa? Que perdón, que esta marca que vemos ahí África, por supuesto, no es de Alucema, es de Melilla. Y ese 8 de porteo, ¿vale? Correspondencia que sale de Melilla hacia Madrid. Bueno, pues estas son las cosas que pasan, que tenemos correspondencia, pero no tenemos marcas postales. Pero como veis, correo sí existía. El correo sí existía, por supuesto, existía entre Alucema y en este caso la administración de Melilla, que hacía de intermediario, ¿vale? Que hacía de intermediario, marcaba con la marca, en este caso con la marca número 1 de Melilla, y desde Melilla pues se embarcaba para la península. ¿De acuerdo? Y esto es todo lo que, muy resumidamente, lo que por ahora sabemos de Alucema. Vamos con la siguiente, Argel. Bueno, Argel, España no es, insisto, en este siglo no tiene, no ocupa Argel, sí lo ocupó en siglos anteriores, y lo que sí es verdad que tenía una lucha constante la corona con los piratas berberiscos de Argel y de otros puertos argelinos, marroquíes, tunecinos, etcétera, ¿no? Entonces, España incluso manda, hay una expedición, creo que recordar, en 1775, que manda a O'Reilly, pero es un fracaso. Veis en este precioso, a mí me encanta este precioso plano, o grabado, mejor dicho, de la población. O'Reilly desembarca aquí, digamos, según miráis el plano aquí a la derecha, que era la zona menos protegida, veis que está llena de banderas coloradas. Esas banderas coloradas se refieren a baterías de cañones, ¿de acuerdo? Desembarca aquí, pero fue un fracaso total. Y eso, luego España, Barceló y otros, el gran Barceló y otros oficiales de la Armada bombardean Argel y tal, y llega un momento en que ya los argelinos se cansan un poco y piden hablar con España. La regencia de Argel estaba, en teoría, supeditada al Imperio Otomano, no así Marruecos, pero Argelia y Túnez sí, al Imperio Otomano, pero el Imperio Otomano desde Constantinopla los dejaba, aunque había un gobernador turco, entre comillas, pero vamos, dejaba que actuaran con mucha libertad. Y entonces España, con quien firma no es con el Imperio Otomano, de hecho lo firma con el Bey, que es el gobernador de Argel, ¿no? Y firma la paz en 1786. Desconocemos todo. La existencia de una oficina postal, las rutas postales. Aquí os he puesto en el mapa os he puesto, pues veis pues, que puede haber un Argel-Cartagena, ya lo había Cartagena ahora, puede haber un Argel-Cartagena y un ruta y un Argel a otros puertos del Mediterráneo español. La ruta Orán-Argel sí la había, pero la había antes del abandono de Orán, que se abandona Orán en 1792. Sin embargo, la marca de Argel que conocemos, la primera de 1797. Pero los historiadores nos hablan de un constante envío de cartas entre comerciantes, entre religiosos que estaban en Argel, al gobernador de Orán para informarle de todo lo que estaba pasando o pasaba en aquella población, en aquella capital, en Argel, ¿de acuerdo? Pero os digo que no sabemos nada. Sí conocemos, aquí veis la marca, es la única marca, sí conocemos la marca Argel, utilizada, como os señalo arriba, entre 1797 y 1841, para que os hagáis una idea, la conocemos utilizada 5 años después de que se pierda Orán, vamos, de que se abandone Orán, y en la fecha 1841, que es la última que se conoce por lo que se ve, es 10 o 11 años después de que Francia tomara Argelia, incluida Orán, por supuesto. Francia toma en 1830 Argel y toda esa zona de costa argelina alrededor de la capital,
y en los meses siguientes toma Orán, ¿de acuerdo? Pues fijaros que mientras dura la ocupación francesa, pues todavía se sigue utilizando esa marca Argel. Es verdad que esta marca, alguien alguna vez comentándomelo entre, por cierto, socios de Afiné ya fallecido, desgraciadamente, me comentaba que a él le olía mucho a marca de llegada a España, ¿de acuerdo? Pero vamos, esto es una hipótesis, en fin, yo ahí no... Es esa marca como las marcas que nos encontramos de procedencia de la correspondencia extranjera, Francia, Portugal, Holanda, Inglaterra, Italia, etcétera. Pues esta sería una marca de entrada en algún puerto español. Pero bueno, esa es otra hipótesis. La pieza de la izquierda, de vuestra izquierda, pues veis, va de Palma de Mallorca, de Argel a Palma de Mallorca, y esta cifra 17 que veis inserta hasta hace muy pocos días no me cuadraba, porque viendo las tarifas no me cuadraban ese 17 como tarifa del sello o demarcación postal de África a Argel. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Gracias a un compañero del foro hace unos días, pues pude comprobar que ese 17 no son 17 cuartos, como podríamos suponer. Ese 17 son 17 dobleros, que equivalían, por cierto, me refiero a la equivalencia en tarifa, no a la equivalencia monetaria, a la tarifa de 16 cuartos. Lo único que la moneda era el doblero en las Islas Baleares, y cuando llega allí pues lo portean con ese 17. ¿Qué es lo que pasa? Ese 17 sí es el segundo escalón de 6 a 8 adarme en cartas que llegan a Mallorca provenientes del sello de África. ¿De acuerdo? O sea, para que veáis que, bueno, esto pues hay piezas aquí que hay que pues, intentar investigarla todo lo que se pueda. ¿De acuerdo? Y luego, y esta carta que tenéis aquí, pues pues, la veis, es de cerca de 1800, lleva la marca Argel, va a Marsella, y aunque fijaros que aquí pone por el Bergantín, Embrat o Lembrat, si alguien lo lee mejor que luego que me diga qué es lo que lee, porque no, por el Bergantín tal, en realidad fijaros luego la marca que tiene arriba, España por Bayona, o sea que entra por tierra. Por el Bergantín Embrat no fue directamente de Argel a Marsella, como podía parecer, sino que en algún momento dado entró en territorio español y cruzó la frontera en este caso por Bayona. No sé por qué cruzó por Bayona y no cruzó por la frontera de Lepertús, Perpiñán, etcétera. Pero bueno, eso ya es otra historia. Y luego, como veis aquí, pues hay aquí un 25, que parecen décimas francesas, y luego aquí hay un 5 y 5 octavos, que no lo veo bien. No, si alguno sabe algo de este tipo de... Sé que son tarifas francesas, pero ya os digo, no sé exactamente. Aquí me parece un 5 y esto un 8, pero aquí ya es un 3, en fin, etcétera. Son rarísimas. Estas cartas son, como os podéis suponer, rarísimas. Bueno, pues pasamos a Melilla. En Melilla os he hecho lo mismo que antes. Os he puesto las rutas postales oficiales y luego os he puesto en negro, en guiones negros, y luego las rutas postales en rojo y con puntos. Como veis, la ruta, empezando por la derecha, nuestra derecha, la ruta principal es Málaga-Melilla, y luego Melilla-Lucema, a Lucemas-Peñón de Vélez y vuelta, ¿de acuerdo? Esa, digamos, será la ruta clásica. Esto pasa, como hemos visto antes, en el mismo estrecho de Gibraltar, como con Ceuta, Ceuta y sus poblaciones de alrededor, que como son tantos años, pues hay una serie de rutas que van cambiando. Fijaros, esa sería, digamos, la oficial. Pero es que luego también hay otra oficial que sería Málaga a Lucemas directamente y Málaga Peñón de Vélez directamente. Ahí arriba os la he puesto, pero para no hacer muy cansado, solamente con las tres primeras letras del nombre de la población. ¿De acuerdo? Esas serían las rutas postales oficiales, insisto, ¿de acuerdo? No quiero dar años ni quiero dar nada, ¿por qué? Porque es casi imposible. Y luego tenemos pues lo que yo llamo otras rutas postales, porque conocemos que hay correspondencia, ya lo viste ya antes en el plano de Ceuta, en el plano del estrecho de Gibraltar, conocemos que hay correspondencia del Peñón de Vélez, de Alucemas y de Melilla directamente a Ceuta, ¿de acuerdo? Normalmente es correspondencia oficial, intercambiada entre los gobernadores de unas plazas con otros. Y luego abajo, a la izquierda, tenemos al principio no era una ruta postal como tal, oficial, pero sí la he puesto en rojo. Veis pues la pequeña ruta desde Melilla a Las Chafarinas,
La Chafarina está a unas 20 y tantas millas, 26 o 27 millas marítimas, perdón, náuticas de Melilla. Y luego a partir de 1848, bueno, pues ya está esa otra ruta que luego sí se va a convertir en una ruta, digamos, oficial del correo, porque ya se pueblan las Chafarinas, y entonces, bueno, de hecho hay una estafeta y una administración de correos en Chafarina, tenían su cartero, etcétera, etcétera. ¿Veis? Pues como en cada zona, pues los movimientos de las rutas postales, o las rutas postales, mejor dicho, pues son diferentes. Todas tienden a la comunicación peninsular, pero también a la comunicación no oficial, entre comillas, lo de ruta postal no oficial, entre las mismas poblaciones del sello de África. Aquí tenemos la primera marca postal de Melilla, la marca número 1, y tenéis tres cartas de 1795, la de arriba, con África, la marca África y un 6 cuartos a Málaga. La de la izquierda, pues es otra vez es la que hemos visto antes, ¿veis? La de Alucemas, la del 15 del 12 de 1797, que va a Madrid. Y la de la derecha, fijaros que va también, tuvo que ser alguna saca, entre comillas, lo de saca o saqueo de correspondencia o que pusieron a la venta, porque va, fijaros, desde África, perdón, desde Melilla en 1798 al ciudadano Truqué, ya no es el ciudadano Perigón que vimos ayer. Al año siguiente ya habría otro embajador de la República Francesa en la Corte de España en Madrid. ¿De acuerdo? Da la casualidad, fijaros que esa correspondencia ha dirigido a 2 embajadores de Francia de un año para otro. Esta es la primera marca. Las marcas postales, lo veis arriba, a la izquierda, a la derecha, las marcas postales prefilatéricas que conocemos de Melilla van de 1792, aunque yo no dudo que seguro hay de años anteriores, y terminan matasellando emisiones de 1853. Y esta es la otra, perdón. Y estas son pues otras marcas de Melilla. En este caso, la primera que veis aquí, en 2 líneas, que es la número 3, Melilla África, con el 11 cuartos a Málaga, que por cierto, esta es de mi buen amigo y nuestro buen amigo José María. Y aquí tenéis a la derecha las 3 primeras, o las marcas lineales de África, perdón, de Melilla. Luego tenéis, por supuesto, el Baeza de Melilla. Esta pieza también es de nuestro amigo José María Raya, que me lo confirmó hace unos días también, por cierto, aunque está muy entintada, yo la creo muy bonita desde mi punto de vista, y es Melilla, África, 28 de octubre de 1853. ¿De acuerdo? Bueno, pues estas son las otras marcas. Melilla tiene solo estas marcas que vemos, digamos estas 4 marcas en época prefilatélica. Bueno, pues ahora, perdón, ahora nos vamos a Tánger. Aquí os he hecho lo mismo. Las rutas desde el campo de Gibraltar y Ceuta a Tánger, tanto las postales oficiales como las otras rutas. Bueno, pues como veis, sigue estando, en este caso, Tánger sería, tendría estas otras rutas postales que serían tanto de Tánger a Tarifa como de Tánger a Algeciras. ¿De acuerdo? Ya en el siglo XVIII, que entra, por cierto, en época prefilatélica, había un falucho gobernado por un patrón que era oficial de la Armada, un falucho con 8 marineros que llevaba la correspondencia desde Algeciras y Tarifa, desde Tarifa al principio, al cónsul de España. De hecho, lo pagaba Madrid, por supuesto, lo pagaba la corona, con fondos que trasladaba al cónsul de España en Tánger. Esto se hizo tanto en época prefilatélica como en época, a partir de 1850, como en época filatélica ya. ¿De acuerdo? Y luego tenemos, bueno, desde Tánger, lo que os he dicho antes, otra de las rutas postales era a Ceuta, tanto por tierra como por mar, que ya, como os he explicado antes. ¿Por qué Tánger? Porque Tánger, abajo tenéis grabado no es muy bonito porque no se ve la ciudad, sino se ve, digamos, una de las entradas, y porque Tánger es la capital diplomática. Aunque la corte del sultán resida en lo que hoy se llaman las ciudades imperiales, pues todos sabéis, Fez, Mequiné, Marrakech, etc. La diplomacia del Magfén, cuando empieza a hacer tratados con los países europeos, en este caso, lo que hace es que aleja de la corte, de las cortes,
que había en estas poblaciones imperiales que os he dicho, la aleja y pone a un representante diplomático marroquí en Tánger a las órdenes directas del emperador de Marruecos, ¿no? Y allí es donde obliga a todos los cónsules a residir. Por eso es la importancia de Tánger y por eso tenemos esta marca o estas dos marcas de Tánger que tienen que estar muy, muy, muy relacionadas. También hay que investigarlo, por supuesto. Tienen que estar muy relacionadas con el asentamiento, perdón, con el cónsul español y con algunos empresarios, mercaderes españoles que se afincan en Tánger, ¿de acuerdo? Esta que os pongo, hay muchas letras, aunque he procurado no poner muchas letras. Bueno, aquí he puesto lo que acabo de decir, ¿no? Lo de la referencia, la vinculación al consulado. Estas son las dos marcas que se conocen al principio se creían que era una marca, solo en el Guinovar y Tizón del 83 aparece como una marca, pero luego se dieron cuenta de que eran dos marcas totalmente diferentes. Bueno, esta desde mi punto de vista, no sé lo que pensaréis, es desde mi punto de vista la mejor pieza de esta. La subastó Soler y Jazz, creo recordar, en el año 98, 99, no recuerdo. No sé quién la tendrá, pero vamos, yo le doy la enhorabuena, porque ya me diréis en qué pieza de época prefilatélica os vais a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 marcas, tanto de tampón como manuscrita. Y encima, ¿cómo nos vamos a encontrar? Marcas de varias localidades, ya os digo, para mí es magnífica. Yo tengo la imagen en color, la parte de atrás, porque me mandaron en su día de cuando la subastaron, la fotocopia, y bueno, y la paso a descubrir. No tiene fecha, pero se cree que cerca del año 1815. Va de Tánger a Marsella, ¿de acuerdo? Y la primera marca que veis, la voy a describir, que está en el anverso y en reverso, es el sello del cónsul general de Francia en Marruecos, ¿vale? Cónsul, que puede ser también consulado general de Francia en Marruecos, ¿no? La siguiente marca que veis va en orden de imposición de la marca. La siguiente, ¿cuál es? Pues es la C de África, C coronada África, Ceuta coronada África, de su paso por Ceuta. ¿De acuerdo? Veis, esta es pues, la ruta que os he comentado antes, una de las rutas de Tánger era hacia Ceuta. Seguramente aquí se le aplica la marca franca, ¿de acuerdo? La marca franca, pagada en Tánger, seguramente al cónsul, creo yo, seguramente al cónsul o la persona que transportó el correo a Ceuta llevaba el dinero para hacer el pago en origen. Por eso va con la marca franca de Tánger, y también va con el aspa que insisto, pudo ponerse en Ceuta. Luego no se aprecian bien, aquí en la zona donde pone Le Directeur, en la tercera línea, hay un corte de desinfección, y luego donde está la marca África, C África, también hay un corte de desinfección. O sea, tiene dos cortes de desinfección, posiblemente hechos en Ceuta, porque así estaba ordenado que toda la correspondencia que llegara de Marruecos, tanto en Ceuta como en los demás, en las demás plazas del norte de África, estaba ordenado que enseguida se metieran en vinagre. Veis las manchas de haber estado insertas en vinagre o en algún líquido desinfectante. Perdón. Bueno, ¿sí? Perdón, Guarisme tiene el micrófono abierto y no lo ha cortado, y no quiero cortar a todos ya otra vez. Bueno, sigo. Reactiva tu micrófono otra vez, Eduardo, ya. Eduardo, reactiva tu micrófono. Es que he tenido que cortar porque había alguien por ahí con algún niño. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Sí. Venga. Vale.
Lo único que ahora no os veo, no sé dónde habré dado el... Bueno, no te preocupes. Aunque Vale, no bueno, nos sigo con la carta, ¿no? Sí, sí, sí. Luego tenemos, después de la marca C-África y de los cortes de desinfección, etcétera, tenemos una marca que apenas se ve, posiblemente de San Roque o una Algeciras, que es la marca que veis en el anverso, al lado justo del sello del cónsul de Francia, en Tánger. Veis que hay una, en la punta de la aspa pone DAL, ¿veis? DAL, justo al lado de Écija franqueada. DAL en 3 líneas, parece que hay 3 líneas o 2 líneas, 2 o 3 líneas. DAL seguro que corresponde a la palabra Andalucía. Insisto, seguramente puesta en Algeciras o en San Roque en tránsito. ¿Por qué? Eso por un lado, ¿no? Luego tenemos la siguiente, es Écija franqueada, ¿de acuerdo? De tránsito por Écija. La siguiente ya, fijaros dónde nos vamos a España por España-Bayona, que es la marca de entrada en Francia. Después tenemos, aquí a la izquierda, tenemos 13 décimas del pago de la tarifa francesa hasta Marsella. Pero es que fijaros que en el dorso tiene manuscrito y pone pagó LTA, no sé lo que es, luego Buere o Buerse, y fijaros lo que pone un poco más allá, 16 QS, 16 cuartos. Eso fue lo que pagó, ¿de acuerdo? Seguramente se puso en Ceuta, insisto, seguramente se puso en Ceuta esa marca, aunque yo he puesto aquí que se pone en Tánger, pero luego pensándolo creo que puede que se pusiera en Ceuta. Y luego, bueno, al dorso también, y esto ya no sabemos si es una marca de contabilidad o de archivo o lo que fuere, al dorso fijaros que pone manuscrito 1 y un espacio y 30. Pues ya veis que esto es impresionante, ¿no? El que haya esta cantidad de estas 11 marcas que os acabo de reseñar. Esto es, ya os digo que creo que es la mejor pieza que se pueda tener del norte de África. Bueno, pues ya estamos en Orán y en Mazalquivir. Como veis, se me oye, ¿verdad? Sí, sí, Es que perfectamente. he dejado de veros, No, Julián. no, perfectamente, perfectamente se te Julián, oye. lo que pasa es que no os veo y no sé por qué. Bueno, pues arriba a la derecha tienes una tirita, pincha en ella y nos verás. Pues no, veo una tirita, pero no sé dónde. Pues la tirita tienes una rayita azul, la segunda, la tercera, la cuarta. Pincha en la cuarta. Ahora, vale, perdón, Venga, es que soy un venga. ignaro. Bueno, No, ya no. estamos en las plazas de Orán y Mazalquivir. Las plazas de Orán y Mazalquivir, aquí tenéis un grabado muy bonito también, que se ve en la que veis lo que es la plaza de Orán, y a la derecha y al fondo, no sé si lo apreciáis bien, a la derecha y al fondo se ve una especie de fortaleza, eso sería Mazalquivir, ¿de acuerdo? Veis que, bueno, la plaza estaba rodeada por una serie de fortificaciones y castillos, etcétera, que la guarnecían tanto del ataque por mar como del ataque por tierra. Hay un primer periodo de ocupación de Orán entre 1509 y 1708 y se conoce correspondencia de ese periodo. Una cosa muy curiosa para mí, se conoce una carta de la Inquisición en Orán, que escribe al inquisidor general, no recuerdo si en Toledo o en Madrid, muy curiosa de esta época, digamos, de esta primera época de ocupación española. Se pierde en 1708 porque estamos metidos en plena guerra de sucesión, se pierde por la traición, se pasa al bando austracista, se pasa el comandante de las galeras, lo llamaban el comandante de las galeras de España, se pasa al bando austracista, y no socorre Orán cuando estaba siendo atacada. Al no socorrerla, los turcos, digo los turcos porque aparte del componente argelino, había un ejército turco, un componente turco, conquista la ciudad en 1708. Esto, cuando termina la guerra de sucesión, una de las prioridades primeras, ya pacificado, digamos, el reino, es volver a reconquistar la importante fortaleza de Orán, y se hace en 1732. Las tropas del duque de Montemar salen de Alicante y conquistan, muy fácilmente, por cierto, conquistan la plaza.
tenemos referencia de que hay una oficina postal, por lo menos desde los años 40 de aquel siglo. Fijaros que la conquista es 1732 y a los pocos años ya sabemos que había una oficina postal. Esto viene recogido en los anales, ¿no? Y el correo, bueno, pues como os he dicho antes, el correo de la ruta oficial del correo llega por Cartagena, ¿de acuerdo? Bueno, son 60 años nada más, pero Orán, como sabéis, en esos 60 años se constituye en el sello de Orán con tarifas propias, demarcación propia, administración principal, y muy curioso porque es el único sello, creo recordar incluso de los sellos de la América española, de la América hispana, el único sello donde solamente existe una oficina de correo, y era el sello de Orán, ¿de acuerdo? La madrugada del 8 al 9 de octubre de 1790, hay un tremendo terremoto en la zona que afecta a Orán, no afecta a Mazalquivir. Fijaros que Mazalquivir está a una legua, unos 5 kilómetros y algo, ¿no? No afecta a Mazalquivir, pero es bastante horroroso. Creo recordar que los que se dedican a la historia de los movimientos sísmicos, en uno de los artículos que leí hace años, al verlo, el grado de destrucción de lo que se destruyó, a través de los planos que se levantaron para saber lo que se había destruido y el abandono posterior, la escala de Richter, que sabéis que llega a 10, era 8 y pico en la escala de Richter. O sea, ya hubo destrucciones masivas y varios miles de muertos en aquella noche y en los días subsecuentes. Este hecho que destroza una plaza, o sea, un tema, la verdad, curioso si no fuera trágico, cómo se abandona una plaza porque se destruye, porque la naturaleza a través de un inmenso terremoto destruye la plaza. ¿Qué es lo que pasa? El hecho de que se había destruido en octubre, el hecho de que ya se había firmado la paz con la regencia de Argel en 1786, bueno, y con la regencia de Túnez y con Libia, etcétera, etcétera, ya los piratas berberiscos ya no tenían que ser perseguidos, etcétera. Bueno, y como Argel costaba mucho dinero mantenerla, pues se lleva, sin más remedio, se lleva a abandonarla en las primeras semanas de 1792. O sea, escasamente un año y unos meses después del inmenso terremoto, pues se abandona la plaza de Orán. 38 años después, no llega ni a 40, 38 años después, la conquistan los franceses, como sabéis, permanecen allí hasta la independencia de Argelia en el año 1962. Bueno, pues no sé qué pasa. ¿Me oís? Me imagino que me oís, pero no me deja pasar. Un momento, por favor. Tienes que poner tu puntero encima del PowerPoint y vale, claro. Ahora, perdón. Bueno, aquí os he puesto los dos mapas. El mapa este es de Ita y Jareño, que veis que lleva lo que es la demarcación postal de Murcia. Pero fijaros que hay una línea muy poca que pone, la veis en la zona inferior, que pone Barco a Orán. Como veis, esto es lo poco que se ve en los mapas de la época, ¿no? Y luego el mapa este de 1760, veis la ruta a Madrid, que os he comentado antes, hasta Cartagena, y luego toda la ruta oficial hasta Orán y Mazalquivir. ¿Qué conocemos? Pues que hubo, ahora lo veremos, entre Orán y Ceuta, hubo correspondencia y tuvo que ser abundante desde mi punto de vista, creo, durante una época del siglo XIX. Y luego pues había otras rutas postales a otros puertos, ¿no? Que es lo que os señalo aquí, ¿no? También todavía hay que investigar mucho sobre Orán. Y estas son las piezas de Orán. Esta es la marca África. Parece que en algún momento dado estuvo adscrita al sello de África. Insisto, esto hay que investigarlo y tal. Y luego la curiosidad, vamos a empezar por la primera de la esquina superior izquierda, pues veis, va de Orán a Palma de Mallorca, pero la marca que aparece arriba es la Ceuta, la número 3 de Prefilatelia Española de Ceuta. Fijaros la vuelta que da, ¿no? La embarcación va de Orán a Ceuta y luego de Ceuta, pues ya seguramente por Algeciras y San Roque, ir por tierra y luego embarcaría ya en Valencia, en Barcelona, en la costa de Levante. Pero es que fijaros, eso en el 73, pero es que fijaros en el año 75, justo la de abajo, de Orán a Ceuta, por Barcelona y a Palafrugell. Esa marca que veis, B29, creo recordar que es de Barcelona. La marca que se ve mal detrás es la África, la misma, la de Ceuta, Prefilatelia Española número 3.
Son cartas fechadas en Orán. Fijaros qué cosa más curiosa la vuelta que da. Por eso aquí os pongo en el centro la marca. Y luego tenemos, y aquí otra cosa muy curiosa que se da, esta marca África de la derecha en negro es la número 2 de Orán. Veis que pone África, va dirigida a Castel Naudary en Francia, lleva las 20 décimas francesas en el año 75. Pero fijaros que abajo, en el año 76, con la misma letra, el mismo señor, escribe, de hecho aquí escribe a Monsieur Boussat, y en la de abajo escribe a Madame de Boussat, también, en el mismo sitio, en Castel Naudary, ¿de acuerdo? En 1775 y en 1776. Aquí con la marca África de Orán, o por lo menos que está señalada para Orán, y aquí la marca África que está señalada y conocida en Ceuta. Esto puede llevar a pensar de que esta marca puede estar erróneamente, entre comillas, erróneamente atribuida a Orán. ¿Por qué también pensamos eso? Porque como veis, esta es la número 2 de Orán. Ahora vamos a ver la primera marca de filatelia, prefilatélica de Orán, que no pone África, pone Orán, que es esta que tenéis aquí a la derecha, que conocemos que se utiliza desde 1749. Perdón, la que tenéis a la izquierda. Veis aquí Orán, 1784, a Francia, a Grenade-sur-Ladour, perdón. ¿Veis? Esta es la primera marca, insisto, se conoce desde 1749. Que es raro, vuelvo a la anterior, que esta marca se asigne y puede, no me extrañaría para nada, viendo la similitud con otras marcas y tal, que hubiera una mala adscripción de la marca de Orán, África, de la prefilatelia número 2, ¿de acuerdo? Pero esto es una teoría que tengo yo, tampoco va a misa, por supuesto, ni mucho menos. Bueno, luego tenéis las otras marcas, en este caso la marca Franco-Orán, para la correspondencia franqueada, y luego aquí os pongo también una cosa, desde mi punto de vista, mucho más que curiosa, que es una imagen alegórica del famoso terremoto y de la marca Orán. Se destruye tanto que la marca esta que tenéis aquí, Orán, solo se conoce en 1790. Posiblemente en 1790, 91 y seguro que en 92. Me da que es que hubo tal grado de destrucción que la última vez que se conoce la marca de la derecha, perdón, de la izquierda, la primera de Orán, es de 1749 a 1790, y esta de Orán, pues en 1790, solamente se conoce en 1790. Seguro que es que tuvieron que confeccionar una marca de prisa y corriendo, que es esta que tenemos aquí a la derecha, porque la destrucción fue, insisto, masiva. Casi todas las casas se cayeron, murió miles de personas murieron, no se pudo hacer nunca un censo exacto de las personas que murieron, ¿no? La casualidad también de que esta marca solamente la conozcamos en esa fecha, ¿no? Bueno, ya estamos en Ceuta. Voy a ir un poco más rápido porque quizás yo me estoy pasando del tiempo. Esta primera que veis aquí a la derecha pues es una carta sin fecha, pero por la escritura, la forma de escribir, etcétera, es posiblemente de finales del 17. Está en el archivo diocesano de Ceuta y veis que pone Ceuta, con S, y aquí a la derecha tiene el famoso medio real que aparece en muchísimas cartas de esta época, ¿de acuerdo? Esta sería una carta. Aquí tenéis otra también del archivo diocesano, una carta oficial por el rey al reverendo en Cristo, Cristo, creo que pone Cristo, reverendo obispo de Ceuta, con el sello negro, ¿vale? Y con la grafía particular de la época que pone Ceuta con Z. Esta es la primera marca postal de Ceuta, con el acrónimo de Ceuta, parecida a todas esas marcas que a principios del siglo XVIII, de Sevilla, de Barcelona, etcétera, ¿no? Y tenéis 3 de las 4 cartas que se conocen. Esta es la más antigua conocida, que no viene en el tizón. Está en el archivo diocesano de Ceuta y la descubrimos, creo que fue hace un año y poco. Y está en el S. Además es doble, una cubierta que está utilizada aquí con la marca de Ceuta y luego con la marca número 1 de Málaga en la zona trasera, digamos, en el reverso. Es de 1734, con lo cual, pues, de la primera marca que conocíamos de Ceuta, de 1743, que es esta que veis abajo, a Génova,
pues hemos conseguido retroceder 9 años en el uso de la marca. Y luego la otra marca que tenéis aquí, cerca de 1745, lleva una inscripción dentro que pone 1745, no lleva carta. Pues aquí tenéis a Cádiz, de Ceuta a Cádiz, y aquí tenemos pues el famoso medio real, ¿de acuerdo? Estas son las marcas África, muy genéricas para las poblaciones de la demarcación postal de África. Esta, como veis, va a Tolón en color rojo, y esta en color negro va a Madrid. Por cierto, va al ciudadano Bonaparte, embajador de la República Francesa en Madrid. Desde luego el que sacó o saqueó las piezas de la embajada o del consulado francés, o el que las vendió, se hizo porque fijaros qué curiosidad, cuántas cartas hemos visto ya dirigidas a el embajador. Hay más, tengo otra más, lo que pasa que, bueno, no la he puesto. Hay otra más que también va dirigida al embajador, escrita en Ceuta, pero echada al correo en Algeciras, y va dirigida al embajador francés en Madrid, ¿vale? Bueno, marca genérica África. Estas son las marcas genéricas, en el caso de Ceuta, C coronada, África, que se utilizan parte del siglo XVIII y gran parte del siglo XIX. Son diferentes, con pequeñas variaciones, y ya os digo, ya son muy conocidas, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí vemos, pues aquí vemos dos cartas a toro, a la misma persona, con dos marcas diferentes. Aquí otra Marcilla, a Navarra, y luego tenemos esta que va a Génova, que es del famoso archivo Negri, que va hasta Génova, ¿de acuerdo? Aquí tenemos las últimas marcas prefilatélicas, pues tenemos el Baeza, tenemos el Ceuta Franco, y las dos marcas con distintas tintas de color, con la A de abono de Ceuta, ¿de acuerdo? Insisto, esto es mejor que si tenéis interés, que veáis porque en la otra charla me explayo mucho más. Esto sí lo he querido mostrar, esto es impresionante, que es el correo certificado. Todo el sello, o demarcación postal de África, conocemos 4 cartas certificadas, las 4 de Ceuta, ¿de acuerdo? Estas dos están en el archivo general de Ceuta, en el archivo de la ciudad, el archivo general de Ceuta. Son, como veis, de diciembre del 78 y de febrero del 79, proceden del fondo de la Santa y Real Casa de Misericordia de Ceuta, y veis pues que una va a Tarragona, certificación a Ceuta, me estoy con la de la derecha, y luego la otra va a Madrid, también aquí lo podéis ver, certificación a Ceuta, salió tal fecha con los dígitos, y luego os he puesto la parte trasera aquí con un recibí del tal Carbonell muy escueto, y aquí con un poquito más de fanfarria o de barroquismo, el recibí no del destinatario, pero sí de alguno de sus empleados o personal de confianza que pudo firmar la carta. Estas son las otras dos cartas. Os he dicho que había 4. Esta de 1800, que es preciosa, va a la Real Isla de León, de Ceuta, y aquí veis, pues, certificación a Ceuta, salió en 27 de diciembre de 1800. ¿De acuerdo? Y luego la otra, que conocemos ya en plena guerra de independencia, va el 24 del octubre de 1812, va de Ceuta a Málaga, porteo 13, este porteo 13 es malagueño, aquí lo veis, certificación a Ceuta. Esta es la única que está recogida en la edición de Prefilatelia Española del 2004. Yo escribí en su día, cuando descubrimos esta que tenéis aquí a la derecha, la del año 1800, escribí en su día al señor Tizón, contándole lo que pasaba, que lo habíamos descubierto. Le mandé tanto la parte fotografía de ambas, de la cubierta, de anverso y reverso y tal, pero bueno, nunca me contestó, así que le escribí con años de anticipación, precisamente a solicitud, porque se lo expliqué a un gran amigo de todos nosotros, ya fallecido también, socio de Afiné, que fue Paco Graus, y el hombre me pidió, escríbele, que te va a atender, etcétera. Entendedme, lo digo como, la lástima es que no figure cuando se escribió en tiempo y forma, que no figure catalogada. Pero bueno, ahí la tenéis, ¿no? O ahí la tenemos. Y luego, perdón, ya estoy terminando. Abajo veis lo que era el resguardo de un certificado, en este caso de 1824, el seguro del correo principal
de Córdoba, en un certificado que va de Córdoba a Ceuta, va al obispado de Ceuta, por cierto, también es una pieza que está en el archivo diocesano de la ciudad, y como curiosidad, pues el certificado en ese diciembre del año 1824, pagó 16 reales, que era una cifra bastante importante, como sabéis, en la época, ¿de acuerdo? Esta carta, esta carta de la derecha es curiosísima porque veis que está en 1812, plena guerra de independencia, y va de Ceuta a Málaga, pero veis que aquí el C29O punto es Cádiz 29 de octubre. Es que pasó por Cádiz, ¿de acuerdo? Pasó por Cádiz porque en esa época, como estamos en guerra con los franceses, hubo unas rutas postales, que era la carrera de Levante y la carrera de Poniente. Yo di una charla sobre esto hace años, creo que fue en Pozo Alcón, perdón. Di una charla y comenté que eran rutas especiales que se crean lo crea la regencia, la regencia de Cádiz, el gobierno en Cádiz lo crea para poder comunicarse, dada la debacle que había habido en la guerra de independencia de las rutas postales. Por eso en vez de salir directamente de Ceuta a Málaga, va a Ceuta, Cádiz, y después de Cádiz retorna otra vez en barco hasta Málaga. ¿De acuerdo? Bueno, he terminado lo de Ceuta así un poco a la ligera. He puesto simplemente esto, lo del Peñón de Vélez de la Gomera, porque veáis, bueno, hay unos grabados del siglo primero del siglo XVIII. Está, como ya os pongo aquí, a 125 kilómetros aproximados de Melilla y a 115 de Ceuta. Esta imagen que veis en la zona inferior izquierda, veis que no hay el tómbolo que sí veis en la zona inferior superior, perdón, izquierda, la foto en color. Ese tómbolo se forma en el año 30, no me acuerdo si el 32 o el 34, de 1932-34, porque hay un violento temporal que forma, y seguramente quizá un poco de movimiento sísmico, que forma esto que veis aquí. Esto es lo que se llama, o se llamaba cuando yo estudiaba, un tómbolo, ¿no? Que hace que esta isla, este peñón, que antes era una isla pegado a la costa, pues se haya convertido en una especie de península con respecto al ese, ¿no? Veis la población, que es la que os di antes también en los dos censos. Conocemos correspondencia dirigida a la corte, dirigida a Melilla, dirigida a Ceuta. Conocemos correspondencia, pero claro, no conocemos marcas ni conocemos sobrescritos que nos puedan ayudar. Lo pongo porque yo estoy seguro, de hecho se referencia en Prefilatelia Española, pero no aparecen marcas ninguna, lo referencia en el listado de poblaciones y no aparecen, ¿de acuerdo? Yo lo pongo para que veáis que puede ser. Bueno, y esto es, ya estoy terminando, y esta he dejado para el final pues las Islas Chafarinas. Como os he dicho antes, se ocupa el Día de Reyes de 1848 y se conoce correspondencia, sobre todo correspondencia oficial, desde los primeros días de ocupación. No conocemos marcas postales y tal, etcétera. Aquí os pongo una foto en color de las tres islas. Aquí está a 27 millas al oeste de Melilla. Son las islas, la isla del centro es Isabel II, esta es la isla del Congreso y al fondo la isla del Rey, la única que está habitada, hoy está habitada por militares y por personal de parques nacionales, porque hay una estación biológica de parques nacionales con biólogos, bueno, científicos, etcétera, etcétera, que pasan bastante largas temporadas allí. Y como veis, pues os he dicho que había correspondencia desde el primer, y esta, lamentablemente, está fechada, como veis, Chafarina y septiembre 30 de septiembre. Lo escribe un militar, esto es de un legajo de correspondencia, de un militar, y estoy intentando saber, cuadrarla, porque está muy cercana a esta fecha. Puede que no sea de 1848, pero sí puede que sea de los primeros años 50. Como veis, pues la fecha en Chafarina, luego donde la echó al correo o a quién se la dio en Chafarina para que la llevara a Melilla, etcétera, bueno, pues eso no lo sabemos. Pero que hay correspondencia, es lo que, aparte de que no encontremos marca, eso para mí, desde mi punto de vista, no significa nada, porque sigue habiendo correspondencia, ¿de acuerdo? Y esto es, bueno, lo que os he comentado antes, que es la última diapositiva. Esto, antes, ¿os acordáis que os he dicho el tema de, perdón, el tema de las oficinas postales españolas en el extranjero, ¿no? Que las he nombrado, etcétera, ¿no? Bueno, pues estas
estas son las oficinas postales. Como veis, son 10 oficinas postales que se conozcan hasta ahora, ¿de acuerdo? Pero solo conocemos marcas prefilatélicas de 4 de ellas, ¿no? Que son Roma, Génova, Argel y Tánger. Desde mi punto de vista, esto en su día, cuando se clasificaron estas marcas, no se sabía muy bien cómo clasificarlas. Las de Roma y Génova las clasificaron como que dependían administrativamente de Madrid, porque dependían en su día del Correo General de Italia, que dejó de existir, como sabéis, mucho más adelante, ¿no? Y las de Argel y Tánger también están en el extranjero, no eran, por ejemplo, Orán o Mazalquivir o cualquier otra población, sino que eran a todos los efectos, no eran posesiones españolas, estaban en el extranjero. Y esto que en Francia, en Inglaterra y en otros países se estudian siempre agrupadas, a pesar de que luego puedan tener tarifas diferentes, etcétera. En España no se han clasificado así. Os recuerdo que Prefilatelia Española es un catálogo de marcas y como tal, pues tuvo esta forma de clasificarla. Desde mi punto de vista, debían ser clasificadas todas en una misma zona y luego, bueno, anotar que podían pertenecer a tal sello, a tal administración y tal. También es verdad que desconocemos el tema de las tarifas de Roma, de Génova. Cuando digo desconocemos, sí, están, pero que hay que trabajarlas, hay que estudiarlas, etcétera, ¿de acuerdo? Esto es simplemente, bueno, pues un poquito para terminar lo que yo creo que debe ser, ¿vale? Y os dejo pues con la marca más antigua de la demarcación postal de África, esta marca de Ceuta, que es del año 1734, ¿de acuerdo? Y no es muy bonita, pero bueno, es de Ceuta y es la marca más antigua. Y seguramente, como ya me comentó un buen amigo nuestro, y seguramente será una de las marcas prefilatélicas más antiguas del continente africano, ¿vale? Pues ya está, nada más. Muchas gracias a todos. Y espero que no haber sido muy pesado y que os haya gustado. Bueno, pues muchas gracias y bueno, yo te voy a hacer una pregunta. Voy a tratar de romper el hielo por si los demás te quieren preguntar. De los 4 certificados que has visto, que nos has mostrado, los 2 primeros has dicho que estaban en el archivo de Ceuta. Sí. El que iba a San Fernando, el de la Isla de León, ¿ese dónde está? Porque me ha parecido precioso, la grafía... Ese es un positivo. No, ese está también en el archivo, pero es una fotografía. Es que me ha parecido precioso la marca manuscrita y bueno, el referirse a la isla como Isla de León es algo que me sí, pero es normal, ¿no? Acuérdate que la gente de Puerto Real dice aquello de yo soy de la isla. Yo soy de la isla, sí. Manolo Manzorro no lo puede certificar, ¿no? La gente de nuestra edad, que es he dicho Puerto Real, de San Fernando, dicen yo soy de la isla. Es así, ¿no? O sea, yo estuve en la isla haciendo el campamento en Camposoto. Exactamente, pero te digo. Que sí, eso, insisto, es un positivo. Son 2 fotografías que hay. Están en el fondo del dossier. El problema que es que nunca hemos sabido dónde están físicamente. Ahora las fotografías se hicieron en blanco y negro, por cierto. No sabemos en qué fecha se hicieron, porque el doctor Jarque, ya fallecido hace bastantes años, pues investigó durante muchos años, ¿no? Vio aquello y lo que sí estamos seguros es que debe estar en algún archivo, no sabemos si público, privado, familiar, etc. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, darle la enhorabuena, que eso es lo primero, y felicitarle por la excepcional charla que nos ha dado. ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. Pues Eduardo, muchas gracias y enhorabuena. Nada, gracias a ti. Yo sé que tú lo haces por la amistad que nos une. Yo sé que tú lo haces por eso. Gracias, José. De todas maneras... Eduardo, enhorabuena, muy brillantísima la exposición. Gracias. Llama la atención de un plano en alzada que has puesto de Orán, en la diapositiva en la que hablaste del terremoto, en la leyenda, el epígrafe número 30. ¿Me puedes confirmar qué es lo que pone? Ponía correo, quiero recordar. Correos, ¿no? Sí, pero es un jabeque. Vale. Es jabeque correo.
Es que no lo conseguí ubicar, pero no me dio tiempo a ubicar el número 30. Espérate, es que ese es la de Orán, ¿me has dicho? En la de tablas del terremoto, es un plano en alzada. Esa, Eduardo. Vale, Sí. ¿Y cuál era la pregunta? El epígrafe 30 de la cartela esta que tiene, me pareció que ponía correos. Sí, correo, y se refiere Correos. a esto, claro. Se refiere precisamente, sí, buen observador, yo lo vi en su día, pero ya no me acordaba. Efectivamente, fíjate que se refiere a un par de embarcaciones que hay, una llegando y la otra zarpando. Y efectivamente, sí. Hombre, es que hay que tener en cuenta una cosa, José María, que es que en esta época el correo era vital. Ya. Nosotros como filatelistas nos seguimos aferrando al correo, pero hoy el correo ya es el WhatsApp, es el correo electrónico, es el teléfono, en fin, pero en esa época el correo era muy, muy importante. La supervivencia de este tipo de fortaleza o de plaza en zonas de conflicto, etcétera, pues era una necesidad total del correo. Por eso yo creo que también es una manera de lo que sale en el grabado es eso. Es decir, cuidado, que estos son los correos que iban y venían. Los abeques correo, precisamente. Esos abeques correo, que no lo he dicho antes, pero en Orán, bueno, le pasa igual que en Ceuta. En Orán en esa época había 2 abeques correo, se conocen hasta los nombres y todo, ¿no? Igual que pasaba en Ceuta, que también había 2 abeques correo que estaban continuamente, aunque tenían sus días de salida y tal, luego estaban continuamente llevando mensajes y correo, digamos, vamos a llamarle fuera de valija a otras poblaciones. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, José María. Eduardo, ¿podrías poner el mapa con... Es que me ha dejado el mapa con la ruta carretera esta que viene en el tizón. La segunda diapositiva me parece que has puesto. Voy para allá ahora mismo. Ahí está. ¿Esta? No, perdón. No, tienes que compartir, porque por vernos las caras... Sí, perdón un momento, es que no... Vale. Perdón un momento hasta que pueda yo... Bien, ahora compartir pantalla. Eso es. Ahora, esta, ¿verdad? Espera. Vale, sí. No, es que tenía una duda y efectivamente, no, está bien. Vamos, es que tenía una duda de la posición de Orán. Es que quería haberla visto en sitio distinto, me había llamado poderosamente la atención. Efectivamente, ¿no? Y como bien dices, efectivamente, en ninguna época, a no ser que fuera en el Imperio Romano, que eso formaba parte casi de una misma provincia, quizás eso existiera, pero en la época que tú estás tratando... No. Vamos, en la época... No, pero es que te vuelvo a... Bueno, tú lo sabes, que te voy a contar, tú lo sabes, que eso solamente ha existido ya en el siglo XX, perdón, en el siglo XX, en el siglo XX, cuando empieza España en su zona del protectorado a hacer las primeras carreteras, los franceses en Orán y en Argelia, y luego conectando Orán con el protectorado, con el entonces protectorado francés, como tú sabes, y luego las carreteras. Pues, bueno, y para que lo sepan nuestros compañeros y contertulios, al día de hoy ese camino tampoco existe porque está cerrada desde hace muchísimos años, y tú ya bien lo sabes, está cerrada la frontera entre Marruecos y Argelia por unos problemas muy graves. La frontera terrestre está cerrada, efectivamente, ya hace años, vamos. Ya hace años, sí. No hay frontera terrestre. No, efectivamente. Este mapa, igual que también escribí a Tizón, que paz descanse, también diciéndole, porque yo escribí un artículo sobre este tema en su día y en las páginas de nuestro recordado boletín, El Correo del Estrecho, y también escribí junto con el tema de la carta certificada a Tizón para decirle, porque igual aparece en la edición de 1983, y le escribí también, pero bueno, no hubo respuesta y ya podía estar corregido en la edición del 2004. Pero ya os digo que lo que os he dicho antes, el error es casi involuntario. Se tomó ese camino carretero, se tomó igual en los planos que aparecen en los otros sellos de marcaciones postales, en las que se ve pues, desde Madrid saliendo el camino, desde Badajoz hacia Mérida, etcétera. Y eso fue lo que ocurrió en su momento. Bueno,
he dejado de compartir otra vez tu pantalla por si alguien quiere más hacerte alguna otra pregunta o saludarte y nos vamos a cenar en cuanto que la gente quiera. Ya es hora. ¿Qué dices, Mario? Muy interesante, que muchas gracias, Eduardo. Hola, Mario, ¿qué tal? Gracias a ti, bueno, y a todos por haber estado aquí aguantándome además. Bueno, pues la conferencia la semana que viene la podréis ver en YouTube, porque ya se encarga Rubén de ponerla en marcha y os esperamos la semana que viene. La semana que viene tendremos a un contertulio interesante, va a ser Bernardino, que nos va a hablar de su colección de 4 cuartos y estamos esperándote, Bernardino, ¿vale? Pues buenas noches a todos y a cenar. Buenas noches. Venga. Un saludo para todos. Un saludo y muchas gracias a todos por haber estado. Gracias a ti, Eduardo. Venga, un abrazo a todos. Buenas noches.